Poneos en esta situación por un momento. Llegáis al agua, lanzáis vuestro paseante favorito, recogéis, hacéis 5 lances más, y no pasa absolutamente nada. El reloj mental empieza a hacer tic-tac, y de repente escucháis esa vocecita, o recordáis ese consejo que os dio un viejo conocido en el pantano. Si en 15 minutos no tienes picada, cambia el señuelo, y ahí vais, a rebuscar en la caja. Pero, ¿qué pasaría si os digo que ese consejo, ese hábito tan metido en nuestra cabeza, es exactamente la razón por la que os vais a casa sin tocar escama? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a desmontar una de las mentiras más grandes que nos han vendido en el mundo de la pesca. Os prometo que, cuando terminemos de hablar hoy, vais a mirar vuestra caja de señuelos de una forma totalmente distinta, y vuestro índice de capturas va a dar un giro radical. Y quiero que me seáis sinceros desde el minuto 1. Dejádmelo ahora mismo en los comentarios. ¿Sois de los que cambian de goma o de duro a la mínima que el pez no da la cara? Vamos a ver por qué eso es un error fatal. Para entender por qué cometemos este error, tenemos que mirar un poco hacia atrás y entender de dónde viene esta manía. La pesca de hoy en día está inundada de información, de catálogos interminables y de estantes llenos de plásticos de todos los colores del arco iris. Antes, los pescadores salían con 2 cucharillas, un par de vinilos y poco más. Si no pescaban, sabían que era porque el pez no estaba comiendo o porque ellos no estaban en el lugar correcto. Pero hoy en día, la industria nos ha convencido de que si un pez no muerde un señuelo verde, seguramente se volverá loco por uno verde con puntos rojos. Hemos cambiado la paciencia y la lectura del agua por la ansiedad de la compra y el cambio constante. Nos hemos convertido en mecánicos de grapas en lugar de ser pescadores. Este tema es vital porque veo a diario a pescadores frustrados, gastando su valioso tiempo en la orilla atando y desatando nudos, perdiendo la fe a la primera de cambio, creyendo que la culpa siempre es del trozo de plástico, cuando la realidad bajo el agua cuenta una historia completamente distinta. Vamos a empezar por analizar lo más evidente de todo esto, y es el tiempo real que pasáis con el señuelo en el agua. Imaginad una mañana perfecta en el embalse. No hay viento, el agua parece un espejo y hay actividad en la superficie. Lanzáis un vinilo. A los 10 minutos os entra la prisa y decidís cambiar a un jerkbait. Recogéis rápido, dejáis la caña, abrís la mochila, buscáis la caja, sacáis el señuelo, abrís la grapa, engancháis el nuevo, cerráis la mochila y volvéis a lanzar. Ese proceso os ha llevado entre 3 y 4 minutos. Si hacéis esto cada 15 minutos durante una jornada de 5 horas, haced los cálculos. Estáis perdiendo más de 1 hora entera sin pescar. El pez no va a saltar a vuestras manos mientras revolvéis en la caja. El principio más básico y antiguo de la pesca es que para pescar, el anzuelo tiene que estar mojado. La regla de los 15 minutos os convierte en espectadores de la naturaleza en lugar de participantes activos. Cada minuto que vuestro artificial está fuera del agua es una oportunidad perdida que jamás va a volver. Pero el problema del tiempo perdido es solo la punta del iceberg. Hablemos de lo que ocurre en el agua cada vez que decidís cambiar de táctica tan rápido. Cuando estáis pescando una zona y de repente decidís que el señuelo no vale, ¿qué hacéis? Lo recogéis a toda velocidad para sacarlo del agua cuanto antes. Esa recogida rápida, frustrada y ruidosa crea una perturbación totalmente antinatural en la zona. Los depredadores, que tal vez estaban siguiendo vuestro engaño de forma sigilosa a unos metros de distancia, detectan esa huida loca y explosiva hacia la superficie. En lugar de provocar un ataque, lo que hacéis es asustarlos. Un pez viejo y resabiado sabe perfectamente que un pez pasto no desaparece del agua a velocidad de rayo, dejando una estela de burbujas enorme. Al cambiar constantemente, estáis machacando la tranquilidad de la zona, llenando la columna de agua de señales de alerta
que dicen a gritos que hay un humano en la orilla moviendo los hilos. Otra cuestión fundamental es la falta de comprensión de la profundidad. Este es un error de manual que todos hemos cometido. Empezáis pescando con un paseante en superficie. Pasan los minutos reglamentarios, no hay picada, y en lugar de pensar por qué no suben, cambiáis de color de paseante. Siguen sin subir. Luego ponéis un popper. Todo esto ocurre en la misma capa de agua. El problema no era el señuelo. El problema era que los peces estaban pegados al fondo o en medias aguas por culpa de un cambio de presión atmosférica. Si estáis obsesionados con cambiar de señuelo rápidamente, basándoos en el modelo o el color, perdéis de vista lo más importante de la pesca moderna: encontrar la capa de agua donde el pez está activo. Un pescador sabio se queda con un mismo señuelo de hundimiento y va contando los segundos, probando distintas profundidades, hasta que da con el banco de peces. El que cambia por ansiedad simplemente rasca la superficie del problema sin llegar a entender qué está pasando realmente en el ecosistema que tiene delante. Y aquí entramos de lleno en uno de los mitos comerciales más grandes de nuestro siglo: la ilusión del color mágico. Os han dicho 1000 veces que si el agua está tomada, uséis colores chillones, y si está clara, colores naturales. Hasta ahí es una regla lógica, pero llevar esto al extremo de cambiar un vinilo color humo por uno color calabaza cada pocos minutos es una absoluta locura. La visión de los peces no funciona como la nuestra. A cierta profundidad, los colores desaparecen y se convierten en sombras y contrastes. El pez detecta la vibración, el desplazamiento de agua y el tamaño mucho antes de distinguir si el señuelo tiene un puntito rojo en la barriga. Al cambiar de color frenéticamente, solo os estáis engañando a vosotros mismos, buscando una solución mágica que justifique la falta de picadas. Es una forma de no asumir que quizás estáis pescando demasiado rápido, demasiado lento, o sencillamente en un sitio donde no hay ni un solo pez en ese momento. El color es el último factor de la ecuación, no el primero. Pensemos ahora en la curva de aprendizaje de la presentación. Cada señuelo del mundo, incluso dos iguales de la misma marca pero de diferente peso, nada de una forma distinta. Requieren una tensión de hilo diferente, unos toques de puntera específicos y pausas particulares. Cuando atáis un señuelo nuevo, vuestro cerebro y vuestras manos necesitan unos lances para acompasarse a él, para sentir cómo vibra y cómo responde a la corriente. Si lo cambiáis a los 15 minutos, justo cuando estabais empezando a entender cómo darle vida de forma natural, rompéis esa conexión. Volvéis a empezar de cero con otro trozo de plástico distinto. El resultado es que pasáis toda la mañana pescando mal con 20 señuelos diferentes, en lugar de pescar de forma magistral y letal con uno solo. La pesca requiere ritmo, requiere cadencia. Darle vida a un inerte requiere concentración profunda. Si vuestra mente está pensando en el próximo cambio, vuestras manos no están pescando, solo están recogiendo hilo mecánicamente. Imagínense una escena típica que seguro habéis vivido. Habláis con el compañero de al lado, que lleva el mismo señuelo que vosotros. Él saca 2 peces y vosotros 0. La reacción inmediata, impulsada por este mal consejo de los 15 minutos, es mirar qué lleva él puesto. Veis que es igual y pensáis que vuestro señuelo está roto, huele mal o tiene algún defecto invisible, así que lo cambiáis por otro distinto para probar suerte. Lo que no estáis viendo es la técnica. Tal vez él está dejando caer el vinilo 2 segundos más que vosotros. Tal vez sus paradas son más largas, o está pescando al ras de una estructura que vosotros no estáis tocando por miedo a enganchar. Al cambiar vuestro señuelo en lugar de copiar su técnica, os alejáis aún más de la captura. Esto demuestra que la obsesión por el cebo nos ciega ante la técnica. La próxima vez que veáis a alguien pescar mientras vosotros no miréis su caja de aparejos. Mirad cómo mueve la muñeca, mirad el ángulo de su caña
y la velocidad de su carrete. Hablemos de las ventanas de actividad de los peces, porque este es quizás el punto que más desmonta la teoría de cambiar a cada rato. Los depredadores no están comiendo las 24 horas del día. Tienen ventanas de actividad muy concretas, dictadas por la luz, la temperatura del agua, la presión atmosférica y las fases de la luna. Podéis tener puesto el mejor señuelo del mundo, manejado de forma impecable, y no tener ni un toque durante 2 horas, porque simplemente tienen la boca cerrada. Luego, de repente, se enciende el interruptor y empiezan a atacar. Si resulta que en ese preciso instante en el que se abre la ventana de actividad, acabáis de poner un señuelo amarillo con rayas azules, pensaréis que habéis encontrado el color mágico. Y no, simplemente coincidió que ese era el señuelo que teníais en el agua cuando los peces decidieron comer. Esa falsa sensación de éxito es lo que perpetúa el mito. Creéis que el cambio provocó la picada, cuando en realidad fue pura coincidencia temporal con el reloj biológico del pez. El olor y la interferencia humana es otro factor que casi nadie menciona cuando cambia de señuelo sin parar. Cada vez que metéis la mano en la caja, agarráis el señuelo, sudáis sobre él, le transferís aceites naturales de vuestra piel, el olor del almuerzo que acabáis de comer, o peor aún, restos de gasolina, protector solar o repelente de mosquitos. Los peces, especialmente las especies más desconfiadas, tienen un sentido del olfato increíblemente desarrollado. Si estáis toqueteando el cebo cada 10 minutos, lo estáis impregnando constantemente de olores que gritan peligro. Un señuelo que lleva 1 hora en el agua se ha lavado, ha cogido el olor del propio ecosistema, de las algas, del barro del fondo. Es un engaño mucho más natural y efectivo. A veces, la inacción y dejar las cosas estar es la mejor táctica. Menos manipulación significa menos contaminación química, y eso, en días difíciles de aguas cristalinas y peces resabiados, puede marcar la diferencia entre una captura memorable o volver a casa frustrados. Quiero que penséis en el impacto que tiene el cambio constante sobre el bajo de línea. El fluorocarbono es resistente, sí, pero no es indestructible. Cada vez que hacéis un nudo nuevo porque habéis cortado para cambiar un vinilo, o porque la grapa os resulta incómoda y preferís anudar directo, estáis perdiendo centímetros de ese valioso líder. Además, la manipulación constante, los tirones para probar el nudo y el roce con vuestras propias manos van debilitando la invisibilidad y la resistencia del hilo. Cuando por fin, después de 20 cambios, os entra el pez de vuestra vida, resulta que vuestro bajo de línea está estresado, es demasiado corto o tiene microabrasiones de tanto manosearlo. Y ocurre la tragedia, el hilo parte y perdéis el pez y el señuelo. Mantener el mismo aparejo durante más tiempo, si habéis revisado que no tiene daños estructurales tras una captura o un enganche, asegura una presentación mucho más sigilosa y una línea en óptimas condiciones para aguantar la pelea fuerte. Hay una trampa comercial brutal detrás de esta regla de cambiar constantemente, y creo que ya es hora de hablar de esto con total claridad. Las marcas de pesca necesitan que compréis cajas y cajas de señuelos. Si un pescador sale de casa con la convicción de que solo necesita un par de herramientas buenas para dominar el agua, las ventas caerían en picado. Por eso, en revistas, vídeos promocionales y catálogos, siempre veréis a profesionales cambiando de señuelo, enseñando el nuevo modelo revolucionario que os garantizará la pesca de vuestra vida. Es puro marketing diseñado para sembrar la duda en vuestra cabeza. Quieren que penséis que la culpa de la porra no es de vuestra técnica, ni de que habéis elegido mal el día, sino de que os falta ese color en concreto en vuestra caja. Romper con este mito no solo os hará mejores pescadores, más técnicos y observadores, sino que también os ahorrará muchísimo dinero que podréis invertir en lo que de verdad importa, como gasolina para ir más días a pescar o mejores hilos. Volvamos al agua por un momento. Imaginaos la orilla,
el silencio del amanecer, la niebla levantándose lentamente. Lanzáis vuestro señuelo. En lugar de pensar en cambiarlo a los 10 minutos, os reto a que hagáis algo diferente. Observad el entorno. ¿De dónde viene el viento? ¿Dónde golpea el oleaje contra la orilla? Hay sombras creadas por árboles hundidos. La pesca no se trata de hacer un test de estrés a vuestra caja de aparejos, se trata de leer el agua. Si no tenéis picadas con vuestro vinilo nadando a 1 metro de profundidad, no cambiéis el vinilo, cambiad el ángulo de lance. Caminad 20 pasos hacia la derecha, buscad una corriente distinta, dejad que el señuelo profundice 2 metros más, o ralentizad la recogida hasta que casi sintáis cada piedra del fondo. La versatilidad no está en tener 100 señuelos, la verdadera versatilidad está en saber hacer 100 cosas diferentes con un solo señuelo. Ese es el secreto que los grandes pescadores viejos conocen y que los modernos han olvidado por culpa de la inmediatez. Vamos a desmontar el mito del viejo del lugar, pero al revés. Siempre hablamos de los métodos anticuados, pero hay algo en lo que esos veteranos de orilla nos dan 1000 vueltas. El pescador de hace 30 años que iba al río con una sola cucharilla giratoria dorada, conocía esa cucharilla como si fuera una extensión de su propio brazo. Sabía exactamente a qué velocidad recoger para que la pala girase sin salirse del agua. Sabía cómo hacerla caer como si fuera un pez herido. Su nivel de confianza en ese único trozo de metal era absoluto, del 100%. Y la confianza en la pesca lo es todo. Cuando pescas con duda, pescas mal. Das tirones sin sentido, recoges con desgana, te distraes mirando el móvil o el paisaje. Los peces perciben esa presentación errática y sin alma. Cuando confías en tu señuelo y te comprometes con él, tu postura cambia, tu concentración se afila, estás listo para clavar al menor roce. La regla de los 15 minutos destruye esa confianza y te sumerge en un mar de dudas constantes. Hablemos de la velocidad de recuperación y las pausas, porque aquí reside más del 80% del éxito en la pesca con artificiales. Un mismo jerkbait, recogido a toda velocidad, imita a un pez presa huyendo por su vida. Ese mismo jerkbait, recogido con 2 tirones suaves y una pausa de 4 segundos, imita a un pez moribundo que está perdiendo las fuerzas. Es la misma herramienta, pero son 2 mensajes totalmente diferentes para el depredador. Si cambiáis de señuelo cada poco tiempo, nunca os dais la oportunidad de experimentar con estas cadencias. Os limitáis a lanzar y recoger de forma monótona, esperando que la forma o el color hagan el trabajo por vosotros. Y siento deciros que el plástico por sí solo no pesca. La magia la pone la caña y la muñeca del pescador. Antes de abrir la grapa, preguntaos, ¿he probado a dejarlo quieto en el fondo? ¿He probado a darle tirones violentos? ¿He probado a traerlo de forma lineal y aburrida? Agotad las opciones de movimiento antes de cambiar de herramienta. Pero, entonces, ¿cuándo demonios debemos cambiar de señuelo? No estoy diciendo que haya que soldar uno a la línea y no quitarlo jamás. El cambio debe responder a la lógica, no al pánico. Cambiamos de señuelo cuando la estructura del fondo cambia drásticamente y corremos el riesgo real de perderlo, por ejemplo, al pasar de una zona limpia a un bosque de árboles hundidos, donde necesitamos un montaje antialgas. Cambiamos cuando vemos actividad evidente en superficie, como peces cebándose arriba, y nosotros estamos rascando el fondo sin éxito. Cambiamos cuando el pez pasto que salta asustado tiene un tamaño radicalmente diferente al bulto que llevamos atado. Es decir, el cambio tiene que estar justificado por una observación directa de la naturaleza y del entorno, no por mirar el reloj. Si no tenéis un motivo medioambiental o físico para cambiar, mantener vuestra apuesta inicial suele ser la decisión más inteligente a largo plazo. Otro aspecto vital que arruinamos con tanto cambio es nuestra capacidad para mapear mentalmente el fondo del escenario de pesca. Cuando pescáis con un señuelo tipo jig o un vinilo plomado durante un buen rato,
Empezáis a sentir con la puntera de la caña dónde están las rocas, dónde empieza el fango blando y dónde se esconde la pradera de algas. Os vais haciendo un mapa en la cabeza. Ese mapa es vuestro tesoro. Si justo cuando habéis descubierto dónde está el escalón de roca, decidís cambiar a un señuelo de superficie porque lleváis media hora sin picada, acabáis de tirar a la basura toda esa valiosa información táctil. El conocimiento del relieve submarino es lo que separa a los pescadores consistentes de los que pescan por casualidad. No sacrifiquéis ese contacto íntimo con el fondo por la vana esperanza de que un pez de goma con purpurina atraiga a un lucio o un black bass por arte de magia. Pensemos también en el efecto psicológico del cansancio. Pescar concentrado requiere energía. Leer el agua, calcular los lances, mantener la postura, enfrentarse al viento. Si a esto le sumáis la tarea repetitiva y frustrante de hurgar en vuestra caja de aparejos decenas de veces al día, peleando con anillas llavero, grapas duras y anzuelos que se enredan entre sí, al mediodía estaréis agotados mentalmente. Habréis transformado una jornada de desconexión en la naturaleza en un trabajo estresante de gestión de inventario. Y cuando estamos cansados, fallamos, clavamos tarde, lanzamos peor, nos saltamos los puntos calientes y empezamos a caminar por la orilla como zombies. Mantener la sencillez en vuestro equipo, seleccionar 3 o 4 señuelos de confianza para todo el día y ceñiros a ellos, os mantendrá frescos, alerta y listos para cuando el gran pez decida finalmente atacar. La pesca debe fluir, no atascarse en la logística de vuestra mochila. Imaginemos que sois cabezotas y queréis seguir buscando ese color mágico. Os propongo un ejercicio de humildad. La próxima vez que vayáis al agua, dejad en casa las cajas pesadas. Coged solo una caja pequeña. Meted un señuelo de superficie, un crankbait, un vinilo de color natural y uno de color oscuro. Nada más. Cerrad la cremallera y obligaos a pescar solo con eso durante todo el día. Al principio sentiréis ansiedad, sentiréis que os falta algo, sentiréis que no estáis cubriendo todas las opciones, pero al cabo de un par de horas, algo hará clic en vuestra cabeza. Empezaréis a fijaros en el agua, en las corrientes, en los pájaros, en lugar de mirar hacia abajo. Empezaréis a mover ese vinilo de formas que nunca habíais intentado, porque no os quedará otra opción. Y os garantizo, porque lo he visto cientos de veces, que ese será el día que aprendáis a pescar de verdad, y muy probablemente, el día que más peces saquéis en mucho tiempo. Un detalle técnico que pasamos por alto al cambiar mucho es el tamaño y el peso del señuelo en relación a nuestro equipo. Vuestra caña tiene una acción y una potencia determinadas. Si pasáis de lanzar un jig pesado a una gomita sin plomar, vuestro lance cambia radicalmente, vuestra capacidad de detectar la picada varía y la tensión de la línea se comporta de otra forma. Obligáis a vuestro cerebro a recalibrar constantemente la fuerza del lance y la sensibilidad de las manos. Esto provoca lances fallidos a las ramas, enredos en el carrete y presentaciones horribles justo en la zona caliente. Cuando os mantenéis en un rango de peso similar o con el mismo señuelo, vuestro lance se vuelve milimétrico. Conseguís meter el engaño exactamente en ese hueco bajo las ramas del sauce, sin hacer ruido, rozando la perfección. Ese lance perfecto, suave y preciso, es el que consigue arrancar la picada del depredador más astuto, no el color del plástico. Es crucial entender que la pesca moderna se ha convertido, en gran parte, en un espectáculo de distracciones. Las redes sociales están llenas de fotos de cajas repletas de material brillante que parecen joyas, y de vídeos de 15 segundos, donde alguien saca un monstruo justo después de cambiar de señuelo. Pero no os enseñan las 4 horas previas de intentos fallidos, ni os cuentan que a lo mejor el pez picó porque el viento cambió de dirección en ese mismo instante. No dejéis que el montaje de un vídeo de internet dicte vuestra estrategia en la vida real junto al agua.
La naturaleza tiene sus propios ritmos, lentos, pausados y a veces crueles. Pretender acelerar esos ritmos cambiando anzuelos como un loco es ir en contra de la esencia misma de este deporte. El buen pescador se adapta al entorno, no espera que el entorno reaccione mágicamente a su caja de plástico. Así que vamos a reescribir esta regla de oro hoy mismo, aquí y ahora. Olvidaos de los 15 minutos para cambiar de señuelo. Cambiadlo por la regla de los 15 minutos de máxima concentración. Dadle a vuestro señuelo un mínimo de 1 hora o más, pero pasad cada uno de esos minutos pescando de verdad, imaginando cómo se mueve bajo el agua, controlando la tensión, variando la velocidad, sintiendo el fondo, leyendo el clima. Confiad en vuestra elección inicial, que seguramente estuvo basada en la lógica y en la experiencia. Convertíos en especialistas del señuelo que lleváis puesto, en lugar de ser novatos eternos, probando cosas nuevas sin parar. Si hacéis esto, si le dais tiempo al agua para que os responda, y dejáis de molestarla con lances apresurados y recogidas bruscas, os aseguro que vuestras jornadas de pesca darán un salto de calidad brutal. Y lo más importante, volveréis a disfrutar de la pesca sin la ansiedad constante de pensar que os habéis equivocado de herramienta. En resumen, compañeros de orilla, hemos visto que la prisa es la peor enemiga del pescador. Hemos desmontado la mentira de que cambiar el señuelo cada poco tiempo nos asegura el éxito, cuando en realidad nos roba tiempo de pesca, espanta a los peces, rompe nuestra concentración y nos convierte en víctimas del marketing de las marcas. El giro inesperado aquí es que, para pescar más, a veces hay que hacer mucho menos. Mantener la calma, leer el entorno, perfeccionar la técnica y confiar plenamente en lo que llevamos colgado del hilo. Ese es el verdadero secreto que cambiará vuestros resultados y os quitará de encima esa ansiedad constante por encontrar el color mágico que, spoiler, no existe. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo y aguantar esta charla de pescador a pescador. Si este vídeo os ha aportado valor, si os ha hecho replantearos vuestra forma de afrontar la próxima salida, por favor, suscribíos al canal para no perderos los próximos análisis. Dejad un buen me gusta que ayuda muchísimo. Y ahora sí, quiero leeros en la caja de comentarios. ¿Vais a ser capaces de ir el próximo día de pesca con solo 3 señuelos en la mochila? Contádmelo abajo. Nos vemos en el agua.